Bueno, a suspiritos, últimos suspiros del partido entre Suecia y República de Corea, Corea del Sur, está ganando Suecia 1-0. ¿Dije Suiza más temprano? Suiza. No, más temprano no sé. Más temprano no sé, ahora dijiste Suiza. Dije, bien. La que estaba atenta es Verónica. Hola Verónica, buen día y bienvenida. Hola, buen día. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, Verónica, hay un momento que por distintas razones podríamos llamar histórico en lo que Argentina refiere, y es que se acaba de aprobar en el marco del Congreso el proyecto de aborto legal, gratuito y seguro, ¿no? Sobre esos asuntos se insiste. Además yo lo comentaba un poco, con una forma, con un tono, con una energía muy peculiar, podríamos decir, no estoy adjetivando, creo, propia de la Argentina, ¿no? Todo un día de debates, un resultado incierto porque no se sabía que si tal o cual, y además con mucha gente en las veredas, de un lado y del otro, ¿verdad? Ahora esta norma tendrá que ir a la Cámara Alta del Congreso. A mí me gustaría que nos contaras un poco acerca de esto, desde la perspectiva política, bueno, ¿qué lectura podemos hacer? Bueno, el proyecto que se aprueba, que tiene media sanción, es el proyecto que es el proyecto de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, que existe desde 2005-2006 en Argentina. La campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito es el movimiento de mujeres más grande de América Latina por la despenalización del aborto. Y la campaña se conformó alrededor de 2005-2006, tenía como antecedentes la Comisión por el Derecho al Aborto, que la Comisión por el Derecho al Aborto era más, podríamos describirla como un grupo de mujeres más centrado, que activaba más en Buenos Aires, mujeres más ligadas a partidos de izquierda radical con muy pocos vínculos con los partidos grandes de Argentina, es decir, con el peronismo y la Unión Cívica Radical. Ajá. Y la Comisión por el Derecho al Aborto, por allá por el 2002, por el 2001, 2002, 2003, con la crisis grande que tuvo Argentina, que nosotros también tuvimos, en esos años comenzó un proceso de expansión que se materializó en la participación de las mujeres que participaban en la Comisión por el Derecho al Aborto en las asambleas barriales, que las asambleas populares que existían en los barrios en Argentina y que tenían que ver con un proceso de movilización popular ante la crisis económica. Uh-huh. Entonces, ahí hubo como 2-3 años de expansión y de mezcla de estas mujeres en esas instancias que eran mucho más diversas que la Comisión por el Derecho al Aborto, que era una comisión, agrupaba más bien feministas, ¿sí? Y más nada. Y en el 2005-2006, a instancias de esta ampliación que había tenido la demanda por el derecho al aborto legal, se forma la campaña, ¿sí? La campaña es una instancia de articulación de distintos grupos, feministas y no feministas, y que tiene adhesiones de una variedad de organizaciones y grupos que van desde las universidades nacionales hasta, organizaciones de derechos humanos, como el CELS, el CEDES en Argentina, que son organizaciones muy famosas, Amnistía Internacional, hasta organizaciones sindicales, ¿sí? No la central sindical más importante, la CGT, pero la CTA desde los inicios adhirió a la campaña. Y la campaña presentó desde el año 2007, sistemáticamente presentó este proyecto que se aprobó, que se aprobó en diputados, presentó sistemáticamente cada 2 años el proyecto para despenalizar el aborto. Y recién ahora, digamos... Se presentó en 2007 por primera vez como iniciativa de la sociedad civil, es decir, sin firmas de ningún parlamentario, y a partir de 2008 la campaña cambió de estrategia, considerando que
lo mejor para el proyecto era que fuera impulsado por los parlamentarios, comenzó a buscar firmas, es decir, comenzó a buscar firmantes de su proyecto mediante una estrategia de lobby bastante intensa que desarrollaron y que perfeccionaron a lo largo de los años. Entonces, la primera vez que el proyecto fue con firmas de diputados fue en el 2008, después se presentó nuevamente en 2010, en 2012, en 2014 y en 2016. El proyecto presentado en 2016 es el que... el proyecto en 2016 y en 2018, ¿no? El proyecto presentado en 2018, que es el mismo, que es prácticamente una réplica de los anteriores, salvo que cambia las semanas. Pero lo cierto es que ya lleva más de 10 años, digamos, de presentarse, sí, arrancó claro, en 2007. O sea, lo que quiero decir es que no es un hecho de ahora, ni que sucede sorprendente, ¿no? No sorprende, sino que viene de una historia de presentaciones muy, muy larga. Ahora, en ese contexto, de hecho, interrumpiéndote, hay algo que quizás con ojos demasiado uruguayos uno puede llegar a suponer que un proyecto que hable de derechos con concepción más liberal era más lógico, natural, que pudiera haber prosperado en el marco de un gobierno con tintes más, llamémosles, progresistas, como ves, que durante los gobiernos de Kirchnerismo. Yo sé que todo esto es, porque a su vez el Partido Justicialista está atravesado, como la propia sociedad argentina, por vectores que en Uruguay no son tan subrayados, ¿no? Pero ¿es legítima esa sorpresa, digamos, por de algún modo decirlo? Esa era la expectativa que la campaña tenía, ¿no? La campaña tenía la expectativa de que el proyecto se aprobase durante los años kirchneristas y trabajaron para eso, aunque con algunas contradicciones. ¿Por qué tenían la expectativa de que se aprobara durante el kirchnerismo? Por lo que decís vos, y porque durante el kirchnerismo se aprobaron leyes progresistas en ese sentido que vos decías, ¿no? O sea, leyes progresistas en el sentido económico, pero más allá de eso, ¿no? El kirchnerismo defendió los derechos humanos, aprobó la ley de matrimonio igualitario, que claro, fue... Incluso el matrimonio igualitario antes que en Uruguay, ¿no? Claro, y además fue una ley muy, muy progresista para la época, para el mundo, ¿no? Entonces, y además, la campaña por el aborto legal se había convertido, las integrantes de la campaña, si bien la campaña es un movimiento transversal que agrupa a mujeres de diferentes partidos, la verdad es que el núcleo duro de la campaña es ahora y desde hace varios años, sus bases son kirchneristas, ¿sí? Las militantes más duras de la campaña, no todas, ¿no? Algunas de las antiguas son radicales o de izquierda, de los partidos más adhieren a los pequeños partidos de izquierda, pero otras son kirchneristas, ¿no? Entonces, y durante el kirchnerismo hicieron intentos sistemáticos por vincularse más al kirchnerismo y obtener firmas de los diputados del Frente para la Victoria. De hecho, esto es una cosa que no se dice, que se dice poco, pero en los últimos 2 periodos del gobierno de Cristina Fernández, y también ahora, la mayoría de los firmantes del proyecto de la campaña eran diputados del Frente para la Victoria. Y durante los gobiernos de Cristina Fernández había 2 o 3 legisladoras que eran las que atinaban a mover el proyecto, aunque claro, hicieron los intentos por moverlo, fueron bastante infructuosos, que eran del Frente para la Victoria, ¿ah? Entonces, ¿por qué no se aprobó esto durante los gobiernos de Cristina? Yo creo que por 2 cosas. Primero, porque la campaña, si bien hizo intentos, si bien es un movimiento que ha mostrado capacidad de movilización y de juntar gente, como lo hemos visto ahora, ¿no? De juntar mucha gente en la calle, durante los gobiernos de Cristina Fernández tuvo una contradicción, que ellas mismas lo dicen, las militantes más duras de la campaña lo dicen, que era como molestar a un gobierno, molestar a Cristina que estaba en contra del aborto, ¿no? Y a su vez
ellas adherían a otra serie de políticas que el gobierno llevaba adelante. Ese no es un dato menor. La presidenta no era afín a la despenalización, ¿no? Claro, la líder no era afín a la despenalización y el peronismo es un movimiento donde la dependencia del líder, ¿no?, es muy importante, y el líder alinea a los que están abajo. Entonces, si bien durante los gobiernos de Cristina uno podría decir por distintos indicadores que la mayoría de las adhesiones a al proyecto de la campaña, a la despenalización del aborto, eran del Frente para la Victoria, ¿no?, en realidad el Frente para la Victoria no se individualmente, ¿no? La mayoría de quienes preferían la despenalización eran diputados y legisladores del Frente para la Victoria. Eso no se terminó concretando porque no llegaron a alinearse a favor del proyecto, como sí lo hicieron con el proyecto de matrimonio igualitario, donde Néstor Kirchner, que todavía vivía, hizo jugadas muy intensas por alinear a sus legisladores. ¿Se sabe qué opinión tenía Kirchner a propósito de la despenalización del aborto? Seguramente se debe saber, pero no sé si en su momento fue necesario que él dijera en el marco de la irrupción de este tema. Bueno, lo que pasa que Kirchner también murió antes de que esto como irrumpiera con más fuerza, ¿no? No, eso sí. Pero no obstante ello, igual uno podría suponer qué opinión. Yo nunca encontré ningún documento donde él dijera que estaba a favor, aunque hay varias mujeres del movimiento de integrantes de la campaña y también algunas legisladoras del Frente para la Victoria que dicen que él estaba a favor de la despenalización y no Cristina. Uh-huh. Entonces, durante el kirchnerismo hubo esa tensión, ¿sí? Sin embargo, quienes más siempre movieron el proyecto fueron legisladores o políticos del Frente para la Victoria, con una salvedad, que es los segundos que más movieron el proyecto fueron integrantes de la Unión Cívica Radical. Y es ese, digamos... Por ahí hay que encontrar la pista que explique que en este gobierno conducido por el ingeniero Macri se lleva adelante esta propuesta, digamos, el costado radical. Cuando digo radical me refiero a la Unión Cívica Radical que forma parte de la coalición que gobierna la Argentina. ¿Es por ahí la cosa? ¿Me lo decís luego de la pausa? Dale. Es decir, ¿cuáles serían las trazas, casi como, ¿cómo se llama este programa de esta serie que encuentran los criminales, que CSI, ¿no? Sí, exacto. Es verdad, como si tuviéramos que encontrar las pistas. Si por ahí es que ocurre lo que ocurre. Y en definitiva, para que nos des, porque hay información acerca de qué pasó, qué se decidieron, qué se votó, incluso hasta del rasgo escandalete que por momentos tuvieron algunas acciones, bueno, y algunos dichos que impresionan, ¿no? Pero más allá de eso, bueno, pasando raya, ¿quiénes votaron a favor y quiénes votaron en contra? ¿Se divide medio parecido a lo que podríamos suponer con ojos uruguayos hubiese ocurrido acá? Lo vemos luego de la pausa. Estamos conversando con la magíster en ciencia política, investigadora y docente Verónica Pérez. Estamos hablando de lo recientemente aprobado en Argentina, aborto legal, seguro y gratuito. Claro, lo aprobó el Congreso, claro, lo aprobó la Cámara de Diputados. Aún falta la decisión de la Cámara Alta. Señores, no se olviden que ya está con nosotros Pedro Cribari, con él conversaremos como cada lunes. Ya se viene Mincho, Fermín Méndez. Ahora sí les confirmo que ganó Suecia a Corea del Sur 1-0 en el Mundial y que estamos ingresando al último y segundo tramo de la charla con Verónica a propósito del aborto legal, seguro y gratuito en Argentina. Fue aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso. ¿Y con qué correlación de fuerzas y de alguna manera para que nos quede claro a nosotros? ¿Y en qué medida hay que verlo esto como lo grosereo mal, si es que puede ser visto, es muy probable que no. Una derrota que se lleva el gobierno de Kirchner, o al revés, ese gobierno de Kirchner tan identificado en el eslogan por sus opositores como el neoliberal de derecha, es capaz en su gobierno de que se vote una ley que habla de una tradición que se daría de bruces con esos estigmas. Sí. Bueno, el proyecto se aprobó por una diferencia muy ajustada, ¿no? 129 votos a favor y 125 en contra. Esto no sorprende si uno mira
los procesos de despenalización del aborto en otros países, bueno, no hay demasiado para mirar en América Latina, solo Uruguay y Chile con una ley restringida, pero si uno mira Uruguay y Chile, las diferencias suelen ser ajustadas, muy muy ajustadas, y siempre está lo que los políticos llaman, ¿no?, el poroteo hasta último momento, que es buscar votos, y siempre hasta último momento está la incertidumbre sobre si se va a aprobar o no se va a aprobar. En eso el proceso argentino no difiere en nada, ¿tá?, de lo que hemos visto en Chile y en Uruguay. Vos hablabas también de la sesión maratónica que llevó más de 24 horas. Más, pensé que era casi, pero da igual. 24 horas, sí, bueno, empezó a las 11 y terminó, la votación particular terminó. Ahí está. Todo un día de parleta, día, ¿no? Bla, 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 bla. Y eso suele suceder en proyectos de este tipo, ¿no? El Senado en Chile demoró 11 horas, 2 sesiones de 11 horas en terminar de votar la despenalización por 3 causales, y aquí también llevó mucho tiempo. Sí, no me acuerdo, pero seguramente llevó otro tanto. Y eso, ¿no?, es porque muchos parlamentarios piden la palabra para fundamentar sus posiciones, ¿no? Entonces eso lleva a que las sesiones sean extremadamente largas. Si uno mira la correlación de fuerzas de la media sanción que tuvo este proyecto, de los 120, ¿quiénes aportaron más votos, ¿no?, a favor, podríamos ver, y quiénes aportaron más votos en contra? Bueno, quienes aportaron más votos a favor como bloque, si miramos grandes bloques, casi el 43% de los votos a favor fueron de diputados del Frente para la Victoria. De la bancada del Frente para la Victoria, el 85% de la bancada del Frente para la Victoria, es decir, todos sus legisladores menos 9, votaron a favor del proyecto, ¿no? El segundo gran bloque en aportar votos al proyecto fue Cambiemos, el bloque del gobierno, que aportó casi el 33% de los votos a favor. Pero si uno mira al interior de Cambiemos, que Cambiemos es una coalición, claro, quienes aportaron más votos fueron la Unión Cívica Radical, seguidos por el PRO, y un solo voto de la coalición cívica, el partido de Elisa Carrió. Claro. Lilita es muy católica y probablemente por ahí, ¿no?, pase su postura. Estoy ensayando. Ella sí es muy católica y alineó a sus legisladores en contra del proyecto. ¿Todos los partidos dieron libertad de acción? Sí, todos los partidos dieron libertad de acción, pero algunos hicieron más esfuerzos por alinear a sus legisladores. También algunos tenían como... El kirchnerismo tenía como el contexto más allanado para alinear a sus legisladores, y ahí hubo un grupo de mujeres del Frente para la Victoria, Mayra Mendoza, la diputada Mayra Mendoza y Mónica Macha, que es la esposa de Sabatella, un dirigente de peso dentro del dirigente de Nuevo Encuentro, también fue un operador de Cristina en su momento, que hicieron constantes movimientos para alinear a los diputados del partido, y también dentro del PRO hubo una legisladora que hizo esto, aunque con un escenario un poco más dividido que dentro del Frente para la Victoria. ¿Por qué ocurre ¿qué explica esto, no? Como vos decías, bueno, ahora el kirchnerismo parece estar a favor, ¿no?, y antes estaba en contra. En realidad, como hablábamos en la pausa, el kirchnerismo, los legisladores kirchneristas individualmente siempre estuvieron mayoritariamente a favor del proyecto, ¿no? Y de hecho esto podría haber salido antes si Cristina hubiese alineado a sus legisladores, como lo hizo Néstor con la ley de matrimonio igualitario. Cristina ahora anunció Cristina es senadora, anunció que votaría a favor, que va a votar a favor del proyecto. Ajá. De hecho, toda la bancada de senadores. Pero si vota a favor, Cristina, significa que, con todo derecho, por supuesto, ¿no?, cambió de opinión al respecto. Ella dice dos cosas. Dice una cosa y yo creo que hay que agregar otra, que puede ser la excusa o la excusa para votar, o en realidad la razón racional para votar. Ella lo que dice es que sus hijos la convencieron. De hecho, Máximo
Máximo Kirchner, que es diputado, hizo una defensa bastante cerrada del proyecto cuando fundamentó su voto y recordó a su padre como uno de los, como el impulsor y el gran alineador de votos en la ley de matrimonio igualitario. Entonces ella dice que lo convencieron, y por otro lado, el otro argumento que tiene Cristina es que la movilización social explotó ahora, y como no había explotado antes, ¿no? Entonces, la campaña, si bien siempre ha sido un movimiento que pudo aglutinar gente y movilizar gente, en los últimos 2 años, la explosión de la campaña en términos de gente en la calle y de otras adhesiones que consigue que no maneja, ¿no? Como por ejemplo la adhesión del movimiento de actrices, ¿no? A favor de la despenalización del aborto. Y muchos grupos que empiezan a salir, que adhieren a la campaña, que llevan su pañuelo, el pañuelo verde. Sus colores, ¿no? Claro, pero que no necesariamente la campaña, la parte más orgánica de la campaña maneja, explotó en los últimos 2 años. Y eso fue probablemente impulso de 2 cosas. La primera es que la campaña se unió al movimiento Ni Una Menos, que en Argentina es muy fuerte. Entonces pudieron insertar la demanda de la... Recordemos, movimiento Ni Una Menos, que alude a los femicidios en particular, pero que está en un contexto de violencia de género, problema que vivimos en el planeta entero, pero que en algunos países, con algunos retrasos en algunas áreas, se ve más explícitamente, ¿no? Claro, y que es un movimiento más amplio, y la campaña tuvo la habilidad de decir, de insertar el mensaje: el aborto clandestino también es violencia. Entonces, de hecho, la movilización que hubo este año de Ni Una Menos era toda verde. Déjame entender cosas de funcionamiento institucional. El presidente Macri, en caso que estuviera en contra de esta ley, ¿podría vetarlo? Tal como ocurrió acá en Uruguay, con la curiosidad que quien vetó fue el presidente del mismo del gobierno, del parlamento, que tenía mayoría de su propio partido, ¿no? Macri está en contra de la ley, lo dijo desde el principio, y también están en contra de la ley los principales líderes del PRO y sus ministros, por ejemplo. No todos sus ministros, pero sus ministros más cercanos, como Marcos Peña, ¿no? Y Vidal, que es los principales operadores de Macri están en María contra. Eugenia, por ejemplo, que María es un cuadro Eugenia político de proyección. Claro, está en contra de la despenalización del aborto también. María Eugenia, yo estoy dando información, no que nadie se moleste. María Eugenia es una mujer de raíces católicas muy fuertes, ¿no? Militante de la Iglesia Católica, ¿no? También Marcos Peña, ¿no? También Macri, también Bullrich. El senador Bullrich está en contra y es un ferviente opositor a la despenalización del aborto y ha hecho campaña en contra, y lo mismo la vicepresidenta Michetti está en contra, y fue quien en la semana anterior a que se votara la media sanción de este proyecto hizo una movida para sacarse la foto con los legisladores en contra de la despenalización. Hubo una foto con los legisladores a favor, que organizaron quienes estaban a favor, y ella fue quien organizó la contrafoto. Entonces, ¿quién? ¿La vicepresidenta? La vicepresidenta, que ahora también encabeza un movimiento dentro del Senado para que la ley no se apruebe. Entonces, Macri podría vetar, pero Macri... te estoy interrumpiendo cada rato, lo siento. ¿Se puede decir que las mujeres más representativas del gobierno de Macri, las mujeres más visibles, ¿no? Porque a mí, desde acá, estoy medio informado, pero no soy especialista en Argentina, y yo pienso en las mujeres de Macri, no, las mujeres del gobierno de Macri, me sale la vicepresidente, por supuesto, la gobernadora María Eugenia, Lilita, ¿no es cierto? Se me está escapando la ministra que era... la ministra del Interior. Patricia Bullrich ahora está a favor de la despenalización del aborto. Bueno, sería la única de esa fotografía que... No sé si me está escapando alguna otra mujer. Formas, sus principales... acá como lo sorprendente es que esta... Sorprendente en parte, ¿no? Es que esta ley sale en un contexto donde el presidente está en contra y las principales figuras del gobierno están en contra, ¿no? Bien. O sea que no es una buena noticia para el gobierno. A medias, porque en realidad
digamos que el PRO tiene un sector liberal, ¿no? El PRO es... A ver, este proyecto no es programático para el PRO, tampoco le genera demasiados costos en términos electorales, como podría ser, como ha sido, estos temas son programáticos para otros partidos, por ejemplo, para la Democracia Cristiana en Chile era programático y era un problema, ¿no? También para el Partido Demócrata Cristiano aquí, dentro del Frente Amplio, era un problema y siempre votaron en contra. Yo qué sé, para otros partidos como la UDI en Chile o Renovación Nacional esto era un problema, ¿no? Partidos muy vinculados con la iglesia, con vínculos muy fuertes, con posiciones programáticas en contra y a favor de la defensa de la vida. Esto era un problema para el PRO, en realidad, que es un partido nuevo que tiene un ala, digamos, liberal económico, pero liberal en el sentido moral. Esto no le genera demasiado... Que por estos lares, para decirlo, por estos lares, yo tiendo a decir la América del Sur, pero a lo mejor me queda grande o me queda chico. Que esto... A mí me falta estudio. Seguramente alguien lo estudió y si sabés quién, tirame el libro que lo tengo que devorar ya. Que a mí siempre me ha llamado bastante la atención cómo el paradigma liberal de la economía en Uruguay, y repito, la región, viene acompañado de un paradigma conservador en las cuestiones morales, ¿no? Que uno desde afuera podría advertir como potencialmente contradictorio, por decir algo, ¿no? Es que en realidad claro, ese es el tema. ¿Por qué uno tendería a pensar que son las izquierdas las promotoras de esto, ¿no? Aunque el PRO no es un promotor, ¿no? Y Macri no es un promotor, en todo caso es un consentidor, deja como que esto pase, ¿no? Pero es por eso que vos decís, porque las derechas en América Latina tienden a ser más conservadoras que liberales. Como que el liberalismo está en alguna parte de las izquierdas, aunque las izquierdas también tienen componentes conservadores, ¿no? Si uno mira, yo qué sé, el partido de Correa en Ecuador, ¿no? Pero Evo diciendo que si comes pollo te haces gay. Bueno, claro, o Evo, ¿no? Claro, ¿no? Entonces tienen componentes conservadores importantes. Bueno, el presidente Vázquez... El presidente Vázquez vetando, pero en realidad... No, pero no es un gesto conservador ese. Es un gesto conservador, sí, pero en realidad, si uno mira el Frente Amplio sería como el partido más laico, ¿no? Si lo mira a través de encuestas de élites, por ejemplo, ¿no? Frente Amplio es el partido más laico y con valores más liberales de las izquierdas. Sí. Lo que pasa en Argentina es que esto estaba más mezclado, ¿no? Claro. Entonces, la Unión Cívica Radical siempre fue un partido que tuvo... un partido de centro, que tuvo un ala liberal vinculada a los valores laicos, que fue muy importante y que siempre defendió la despenalización del aborto, y es lo que le da más fuerza a Cambiemos atrás del proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué costos tiene para Macri? Aprobar el proyecto para Macri yo creo que no tiene ningún costo, dada la movilización social que hay ahora por la despenalización del aborto. Perdón, ya casi en el final por hoy, ¿no? Pero, porque además esto tiene su segunda etapa en el Senado. Claro. Pero razono así como estudiante, como novato estudiante de grado, hacé cuenta que soy un alumno tuyo. Y te digo, pero incluso desde la perspectiva política, ¿no sería hasta favorable para el gobierno de Macri en este sentido? De ponerse, no digo a favor, de ganarse, pero por lo menos de generar un clima de menor rispidez con una parte de la población que uno puede advertir que no vive con simpatía que Macri sea el presidente, y sabedor que el ala más conservador del pensamiento más conservador de Argentina, antiaborto, de todas maneras no se le va a ir porque no tiene otra alternativa política para votar más a la derecha que él. ¿Se entiende? Sí. Es como... votar algo que dé alegría, digamos. Que dé alegría, que descompre en un momento tenso, con tanta incertidumbre. El Estado... como en general recibiendo buenas noticias por parte del público, ¿no? A pesar de las malas situaciones. Sí, yo creo que sí. Ahora se le está complicando con derecho al partido. Y es como una forma de decir, bueno, dejo que esto siga porque a mí no me gusta, pero bueno, a mí lo que me gusta es la libertad. Sí. Podría hasta yo hacerle el discurso. Es que de hecho él lo dice, ¿no? A mí bueno, no me gusta, pero me gusta que debata. O sea que no lo... Macri dijo que no va a vetar. ¿Eso no habla bien del presidente Macri?
Sí, no sé si bien ni mal. O sea, que vete algo solo porque no le gusta, cuando sabe que el Congreso de la Nación, que representa a toda la sociedad, vota algo en contra de lo que él opina. Él lo hace por motivos estratégicos también esto. Digamos que Macri siempre fue un opositor a la despenalización del aborto y él vetó, cuando era jefe de la ciudad de Buenos Aires, un protocolo que regulaba la intervención en aborto. Entonces mi hipótesis, le vendría bien. Claro que le vendría bien. O mejor dicho, tiene más para ganar que para perder. No tiene nada para perder, digamos, ahí está. Y sí, tiene muy poco para perder. De todas formas, el kirchnerismo ya se está adueñando de esta victoria, ¿no? Están diciendo que, bueno, en realidad Macri no está haciendo nada por alinear votos y ellos sí, lo cual es cierto. Quienes están alineando votos son como los pobres soldados rasos del PRO abajo, ¿no? ¿Cómo que se llama este ecuatoriano? ¿Cómo es este? Durán Barba. Durán. Sí. Yo voy a ser el Durán Barbita gordito y terraja del Uruguay, ¿está? Pero también le hago el discurso a Macri diciéndole, y ahora ustedes me juntan votos en contra para adueñarse de esto que cuando fueron gobierno no lo apoyaron ni lo llevaron a... Bueno, eso es lo que dicen desde el gobierno. Llegué tarde. No, claro, eso es lo que dicen desde el gobierno. No dicen eso, dicen Macri habilitó el aborto, habilitó el debate del aborto, ¿no? Claro, diciéndole que cuando estaba la otra bruja... Lo cual es cierto a medias, porque Cristina claro. Nunca dijo que no se votara, nunca dijo que no se debatiera. Entendido. Lo que ella no promovió el debate, bueno, pero nunca dijo, no lo debatan, ¿no? Pero son funcionamientos está bien. Diferentes, funcionamientos de las organizaciones partidarias diferentes, y en todo caso Macri tiene muy poco para perder con esto. Por lo tanto, si en el Senado se logran juntar los votos, cosa que va a haber que trabajar también como se trabajó aquí, pero lo más probable es que Macri no lo vete. Te despido porque cuando llegue el capítulo Senado volveremos a hablar, ¿verdad? En todo caso, Verónica, vos que sos tan futbolera, pronosticame, hay muchos premios, para los que acierten. El Uruguay-Arabia del próximo miércoles. Bueno, no, eso no te pedí. Eso puedo hacerlo. Irán... No sé qué. Eso puedo hacerlo. Dale, Uruguay-Arabia, ¿cómo salimos el miércoles? 2-0. 2-0, Uruguay. Claro. Bien, sí. Vio que en esto... Mire, yo aprendí algo en televisión, me lo enseñó Ricardo Warnes, un productor argentino que de televisión sabía bastante. Y él decía... Y me quedó como un santo y seña para casi todo lo que hago en la vida, que en general está muy vinculado a otras personas, ¿no? Él decía, nunca hay que... Cuando trabajas en televisión... Nunca hay que dar por sentado lo que uno cree que hay que dar por sentado. Claro, no, pero en este caso... Está bien, pero me seguí la lógica y tenía razón. Es decir, nunca hay que suponer que todo el mundo sabe cuál es la capital de, o que tal canta tal, y que la camiseta de tal es tal. Nunca, en televisión nunca. Vos decís, la camiseta amarilla y negra de Peñarol, ¿no? Es verdad. En programas no deportivos, se entiende, ¿no? Igual en este caso... Bien, 2-0 Uruguay. Bueno, ya van a pronosticar Pedro Cribari, que lo veo por allá. Ya se viene Mincho Méndez. Muchas gracias, mi querida amiga. Gracias por ayudarnos a entender cosas que, aunque están tan cercanas como Argentina, algunas nos cuestan entender un poco y otras no, porque son bastante parecidas, ¿no? Gracias a vos. Nos ayuda a poner la mañana en camino Verónica Pérez. Nos vamos a la pausa, estamos en el 98.7. Para cuidar a mi familia y mi casa, confío en la empresa con más experiencia. SEA Sociedad Anónima. Seguridad en automatización, cercas eléctricas, rejas y aberturas a control remoto. 2-601-2611. seaportones.com.